eh, para guiarla rápidamente por la forma en que habría que presentarlo. Mire, seguramente está usted viendo esta pantalla. En la pantalla blanca del lado derecho, hasta abajo, hay un botón, es el tercer botón de izquierda a derecha, que tiene una flecha apuntando hacia la derecha. Sí, ya lo vi. Si usted da clic ahí, le tiene que aparecer ahora en la parte de arriba, en la segunda opción, compartir aplicación pantalla. Usted le da clic ahí, yo si lo hago ahora, vuelvo a compartirla, le da clic ahí y le va a preguntar, le va a aparecer una opciones de si quiere compartir toda la pantalla, si quiere compartir programas de la computadora o si quiere compartir ligas de internet. Yo le sugiero que haga la primera opción, compartir pantalla, toda la pantalla de la computadora, y hasta la parte de abajo hay una opción que dice compartir sonido. Por favor, active el sonido para que lo escuchemos. ¿Estoy compartiendo algo ahora o no? Sí, ahora sí. Me gustaría saber si puede compartir sonido. Compartir sonido. ¿O no tiene sonido su presentación? No tiene sonido. Si no tiene sonido, no hay problema. No. Muy bien. No tiene pues sonido. Entonces estamos listos para comenzar. De acuerdo, se ve bien, ¿verdad, Noé? Sí, ahora se ve bien. Puede, incluso si usted lo desea, poner la presentación de la diapositiva en la opción de presentar diapositiva para que se vea toda la pantalla, pero eso es solo si... sí. Sí, a ver, la opción, pero esa opción desde el mismo sitio donde he ido antes, ¿no? Sí, a ver, eso ya lo hace en su computadora. Tendría sí, que de ir acuerdo. a PowerPoint y desde PowerPoint. Sí, lo hago yo, sí. ¿Se está viendo ahora compartida completa la pantalla? Sí, vale. No completa. Vemos del lado izquierdo las diapositivas pequeñas. Sí. Sí, o sea, del lado no se ve izquierdo entero. Vemos las diapositivas en diminuto, y del lado derecho, en la pantalla central, estamos viendo su presentación, Escritoras Italianas del Renacimiento, con varias fotografías. Vale, ahí está bien, voy a hacerlo en modo presentación desde mi ordenador, a ver si puedo así empezar. ¿Se veía mejor antes o ahora? Se ve igual, pero está bien, así como está, puede verse. Vale, pues ya está. Puede hacer la presentación. Vale, de acuerdo. Si me permite, me gustaría dar algunos datos sobre su... Sí, claro. Vaya, sobre usted misma. Sí. ¿Estamos listos? Sí, listos. Excelente. Yo voy a compartir ahora, así es que va a quitarse en un momento, por un momento, sí, de acuerdo. su presentación, pero solo volverá usted a hacer el mismo procedimiento. De acuerdo, sí. A ver, me disculpo por sobreponer esta presentación, pero me dirijo ahora ya a todos nuestros inscritos, a todos nuestros participantes, a nuestros asistentes, a quienes les agradecemos pues de la manera más sincera su tiempo, su disposición y su atención para esta segunda sesión. Tenemos hasta el momento un promedio de 52, 51 asistentes. Creo que podemos comenzar ya mismo. Bien, hoy vamos a tener la presentación, la conferencia, Las escritoras cortesanas, el Renacimiento y las autoras post-renacentistas, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Estela González de Sande. Ella es doctora en Filología Italiana por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado. Es licenciada en Filología Italiana por la Universidad de Salamanca y es profesora titular de la Universidad de Oviedo desde 2007. Ha sido profesora de alfabetización lingüística de la Università degli Studi di Bergamo y ayudante LOU en Filología Italiana de la
de Extremadura. Es directora de la colección Donne nella Storia de la editorial Aracne y de la colección Mujeres, Cultura y Escritura de la editorial Benilde. Es miembro también del Consejo de Redacción de la revista Raudem y del Consejo de Dirección y Lectura de la revista Todo Modo en Florencia, Italia. La doctora Estela González de Sande es autora de una gran cantidad de libros, artículos y capítulos de libros, entre ellos el libro Mujeres en Guerra, Guerra de Mujeres en el Arte, la Literatura y la Cultura, en coedición con Mercedes González de Sande, 2014. También del libro Cristina Tribulzio di Belgiojoso, Recuerdos del Exilio, en coedición con Pablo García Valdés en 2018, y de una gran cantidad de capítulos de libros como La pseudonimia en las escritoras italianas del siglo XX, 2019, El feminismo en la narrativa de Holanda, 2019, La revisión de la historia de Clara de Asís en la novela de Dacia Maraini, entre muchos otros. Pues cedo la palabra a la doctora Estela González. Doctora, adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Noé Blancas, por la presentación tan exhaustiva que ha hecho de mi producción científica. Bueno, yo querría comenzar de nuevo agradeciendo la asistencia de todos los participantes de este curso y retomando un poco el hilo de lo que ayer iniciamos, de esa literatura femenina de los orígenes. El compañero José García Fernández se paró en el siglo XV, nos hizo un estupendo recorrido por la Edad Media, y yo hoy retomo el hilo emprendido ayer y comienzo a partir del siglo XV, es decir, de las escritoras de la literatura del Renacimiento italiano. Bueno, voy a compartir la pantalla de nuevo. A ver, vamos, si puedo compartir aquí. Compartir. ¿Se está viendo ahora, Noé? Todavía no, pero... No, un momentito entonces, a ver, esto. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, decía que vamos a hacer hoy un recorrido, espero que les apasione tanto como me apasiona a mí este periodo de la literatura italiana, de la literatura y en realidad de la cultura italiana, como es el Renacimiento. El Renacimiento italiano es conocido a nivel mundial, como todo el mundo sabe, abarca los siglos XV y XVI, se toma como referencia del inicio del Renacimiento italiano, finales del siglo XIV, pero realmente su desarrollo será en los siglos XV y XVI. Es una época de esplendor de la cultura italiana que se extiende por toda Europa a lo largo de todo el siglo XVI. Parte del humanismo y de la recuperación del mundo clásico grecolatino, y esta es la parte fundamental del Renacimiento, porque retoma la idea de la centralidad del hombre, que es lo que promueve el humanismo, y la recuperación de esos valores de los griegos y de los clásicos latinos, que se centraban no en la religiosidad o en la doctrina católica, sino en una idea del hombre más avanzada y más con atención, una mayor atención a la naturaleza y a lo terrenal. Esa recuperación del mundo clásico grecolatino influirá después, como veremos, en las mujeres. Repercutió en todas las artes, en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la música, y supuso un renacimiento de la civilización europea, poniendo fin a la Edad Media. Se dice que a partir de esta época comienza la Edad Moderna.
La invención de la imprenta en el siglo XV y el mecenazgo artístico de los Medici tuvo mucho que ver con ese movimiento cultural del Renacimiento. Podemos hablar de personajes importantísimos dentro de la cultura italiana y que son conocidos a nivel mundial, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Tiziano, Lorenzo de Medici, los Borgia, Boiardo, Ariosto, Tasso, Pietro Bembo, Maquiavelo, Castiglione. Muchos de estos nombres son conocidos por todo el mundo, forman parte de la cultura, podríamos decir, general. Y de ahí un poco vemos la importancia de ese Renacimiento italiano, cómo se difundió a todos los países y cómo hoy en día seguimos conociendo, teniendo presente el legado que nos dejó. Fuera de las fronteras italianas, pues tendremos autores como Cervantes, como Shakespeare, filósofos como Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, es decir, es una época de muchísimo esplendor en lo que se refiere a las artes y a las letras y a las ciencias. En cuanto a las escritoras del Renacimiento, relegada durante toda la Edad Media al espacio privado, aunque con algunas figuras subversivas o transgresivas, como vimos ayer con la conferencia de inicio de este curso, la herencia de la reafirmación del individuo, del humanismo, impulsa a las mujeres a mostrarse fuera del ámbito doméstico. De ahí que yo dijera antes que ese humanismo repercutirá en las mujeres. Contribuye a esta visibilidad la creación de la imprenta, lógicamente, que hace visible la lectura y la escritura a un número mayor de personas. Es en el momento en el que muchas mujeres podrán acceder a la cultura y otras darán a conocer sus textos, sus sonetos, sus composiciones o simplemente sus ideas, sus pensamientos. Una cosa que sorprende del Renacimiento italiano es el gran número de escritoras que conocemos hoy en día. Y esto choca respecto a otros países y otras literaturas. En el caso italiano hay un número muy superior de mujeres escritoras. Si lo comparamos, por ejemplo, con España, en España apenas 3 o 4 autoras se conocen del Renacimiento. En cambio, aquí en Italia, en la diapositiva, están viendo algunas, pero estas no son todas. Simplemente que no cabían en la pantalla. Hay más aparte de estas. Es decir, fue un momento muy prolífico y muy fecundo de la escritura femenina. Lo iremos viendo poco a poco, yo me detendré sobre todo en aquellas más relevantes, pero sí me gustaría hablar en términos generales o decir una serie de consideraciones antes de centrarme en algunas de ellas. Escritoras italianas del Renacimiento son, por ejemplo, las que tienen ahora mismo en pantalla. No son todas, estas que se muestran en pantalla son las que se corresponden con las fotos que acabamos de ver. Verónica Gambara, Vittoria Colonna, Francesca Baffo, Tulia d'Aragona, Chiara Matraini, Laura Terracina, Isabel Lamorra, Gaspara Stampa, Laura Battiferri, Verónica Franco, Magdalena Campilla. Como digo, hay más aparte de estas. ¿Quiénes eran? Entre las escritoras italianas del Renacimiento podríamos distinguir dos grupos principalmente. Las aristócratas, pertenecientes a familias nobles, damas cultas, con una educación refinada, un comportamiento ejemplar según las normas establecidas para las damas de su rango, y por otra parte las cortesanas. Las cortesanas eran meretrices que regeneraban importantes salones. Serán alabadas por sus conocimientos y grandes dotes intelectuales. Disfrutan de una libertad y autonomía inusual para las mujeres de la época. Es decir, veremos a las autoras del Renacimiento en dos grupos. Por una parte, las nobles, las damas de la alta burguesía y de la nobleza italiana, y por otro lado, las cortesanas, que son mujeres del pueblo o mujeres de la baja burguesía que se dedican a la profesión de meretriz, es decir, de prostituta, pero
no una prostituta cualquiera, son prostitutas muy cultas, eruditas, con una educación muy elevada y que se contrapone un poco a lo que a su rango social. Las veremos ahora. ¿Qué tenían en común unas y otras? Todas son mujeres de enorme cultura, todas son eruditas, además sienten interés por otras artes como la pintura o la música. Prácticamente todas estas mujeres sabían tocar algún instrumento. Y esto lo sabemos sobre todo por los retratos de los pintores que nos han quedado de ellas. En muchos de estos retratos aparecen con un instrumento en la mano, o con un libro o con un instrumento. Por otra parte, también tienen en común todas ellas que se codearán con hombres ilustres y literatos de su época, aunque en ocasiones, en circunstancias muy diversas, y crearán salones literarios que serán foco de conversaciones eruditas sobre temas políticos, sociales, culturales. Es muy importante el concepto del salón, el salón literario, pero no solo literario, también político, económico, que regentaban estas mujeres, tanto las nobles como las cortesanas, porque las cortesanas también tenían sus salones, a los que acudían hombres ilustres, políticos, intelectuales. Estos varones de renombre no escatimaban en halagos y menciones a estas damas, circunstancia que contribuyó sin duda al conocimiento de estas mujeres. ¿Por qué esta frase y por qué esta importancia del codearse con hombres ilustres de la época? Porque muchos eran escritores, eran también poetas, o eran críticos literarios, o eran también políticos, pero especialmente los poetas incluyeron en sus obras a estas mujeres. Tenemos composiciones de diferentes autores que las mencionan, que las alaban, que exaltan sus dotes literarias, y en algún caso los únicos testimonios que tenemos de estas escritoras nos vienen a través de los comentarios que estos hombres ilustres hicieron sobre ellas. Doctora, Solo en algunas... Sí, perdón. perdón, no sabemos si está corriendo las diapositivas porque seguíamos viendo la primera. Ah, ahora sí, ya estamos viendo qué tenían en común. Muchas gracias. Pues entonces, a ver qué problema ha habido, no entiendo. ¿Ahora sí se ve? Ahora está bien. Ahora está bien. ¿Y dónde se pararon? Aquí, ¿no? Ahora estamos Aquí. viendo quiénes eran, sí. Sí, ¿Qué tenían en estaba común? yo ya, eso es, estaba yo en qué tenían en común estas autoras. Excelente. Bueno, tenían en común escuchar, si se me escuchaba, ¿verdad, Noé? Sí, Oír, sí, el sí audio me está oían. perfecto. Vale. Sí. Bueno, decía que es importante estos hombres ilustres con los que se codearon, porque a través de sus obras y de sus escritos hemos tenido conocimiento de algunas de estas escritoras italianas. Y por último, también tenían en común que escribirán composiciones principalmente poéticas y en su mayoría de corte petrarquista. Esto es común a todas estas escritoras del Renacimiento. En el Renacimiento es fundamental la herencia de Petrarca, la herencia del amor, el amor cantado según los preceptos petrarquistas. De hecho, Pietro Bembo, que es una figura muy relevante del Renacimiento italiano, promulgó y difundió y colaboró a que se siguieran ese amor dictado, esa literatura dictada por Petrarca. Y estas autoras seguirán esa corriente petrarquista que era común a los hombres, es decir, era idéntica para hombres y mujeres. ¿Y en qué se diferencian las cortesanas de las damas de la nobleza? La respuesta parece sencilla, va más allá del aspecto carnal y físico inherente a la profesión de las cortesanas.
Así como las damas de palacio debían procurarse la honra y el respeto de los varones, siguiendo los roles establecidos en la época para su sexo, las cortesanas eran libres y su libertad influía no solo en sus ademanes y su modo de vida, sino también en su poesía, que rezumaba frescura y espontaneidad. En muchos casos, estas cortesanas eran superiores artísticamente a las aristócratas y a las burguesas. Y esta superioridad a veces venía precisamente de esa libertad de la que ellas gozaban. Gozaban de libertad económica y de libertad, podríamos decir, familiar, porque no tenían un marido eh, o una referencia masculina a la que honrar. No eran dueñas de su propia vida y eran, por tanto, autónomas. Las cortesanas se distinguían por su autonomía económica y social, la libertad de acción, el ambiente libertino de sus salones, la capacidad de autogestión y la ausencia de un referente masculino concreto. El ambiente libertino de sus salones se entiende que si estas mujeres cortesanas son meretrices, aparte de los debates que sucedían en sus salones, pues ocurrían lógicamente otras cosas, que ya entienden todos a qué me refiero. Bueno, empezando por las cortesanas, hemos individualizado algunas de ellas, las más conocidas, y entre ellas está Verónica Franco, Gaspara Stampa, Julia de Aragona, Camilla Pisana, Fiammetta Soderini Malaspina, Imperia Cognati, Beatrice Parella y Alessandra Fiorentina. Aquí tienen las imágenes de algunas de estas cortesanas. Estas imágenes son retratos que realizaron pintores conocidos de la época. En el caso de Imperia Cognati, me gustaría hacer un comentario, esta que están viendo aquí. Imperia Cognati, que no sé por qué no la ha puesto en la lista. Bueno, eso es la Dama con unicornio de Rafael, el famoso cuadro de Rafael. Se cree, no está demostrado 100%, pero se cree que Rafael, el famoso pintor, se inspiró en Imperia Cognati, en esta cortesana que tienen aquí. Y también su Galatea, el famoso cuadro de la Galatea de Rafael, también se cree que fue la musa, fue Imperia Cognati. De esta mujer no tenemos más retratos, por eso he puesto el cuadro de Rafael, que es, como decía, la Dama con unicornio. De las demás sí está certificado que su imagen es la que ven aquí en pantalla, y son también retratos de autores, pintores muy conocidos de la época. Cortesanas honestas. Con el concepto de cortesana honesta se pretendía diferenciar a las mujeres instruidas, cultas y refinadas del resto de meretrices vulgares, por así decirlo. Estas mujeres eran prostitutas, pero no eran unas prostitutas normales. Eran unas mujeres muy educadas, muy cultas y muy refinadas. Y sus clientes también lo eran. De ahí viene el término cortesana honesta. Y con cortesana honesta se refiere a una mujer que asemejaba a las aristócratas sin conocimiento, que sabía conversar de cualquier tema y, en definitiva, que atraía no solo por su belleza, sino también por su intelecto. Y a estas cualidades se sumaba el dominio de distintas artes, como la literatura o la música, armas de las que se servían las cortesanas para conquistar a los hombres más ilustres del momento. Por tanto, esa distinción entre la cortesana normal, del pueblo bajo, y la cortesana honesta, que eran estas mujeres escritoras que vamos a ver. Su legado: todas se dedicaron a la literatura, cultivando principalmente el género lírico y epistolar.
Lamentablemente, de algunas de ellas no ha quedado ningún testimonio. Por ejemplo, de la afamada Imperia que hemos visto antes del cuadro de Rafael, pero sí ha quedado constancia de ellas a través de las informaciones que otros autores nos han dado en sus escritos. Es decir, su existencia sí está certificada y que fueron escritoras también. Lo único que sus composiciones pues se perdieron y no han llegado hasta nosotros. No ocurrió esto con todas, de algunas sí tenemos su producción literaria. Por ejemplo, de Tulia de Aragona. Tulia de Aragona, junto con Verónica Franco, son las dos cortesanas por excelencia de la literatura italiana. Esta mujer nació en Roma, hija de la cortesana Giulia Campana Ferrarese y del cardenal Luigi de Aragona. Algunas de estas cortesanas lo eran por herencia, lo eran porque sus madres también lo fueron y heredaron pues esa profesión de cortesana honesta. Existen dudas sobre su año de nacimiento, pero se cree que oscila entre 1505 y 1510. En cuanto a las fechas de nacimiento de las autoras del Renacimiento, solo en muchos casos, no hay una fecha exacta corroborada. Entonces, hablaremos de aproximaciones. En otros casos sí, pero en el caso de Tulia de Aragona, entre 505 y 510 se sitúa su año de nacimiento. Vivió en diferentes ciudades, Venecia, Ferrara, Siena, Florencia, Roma, y en esta última es donde pasó la mayor parte del tiempo y donde ejerció de forma más activa su profesión, igual que Imperia Cognati. Imperia Cognati regentaba un salón muy importante en Roma. Fue Tulia de Aragona una mujer muy culta, conocedora del latín y de vulgar. Resaltan también sus dotes musicales y su gran oratoria que manifiesta una edad precoz. Cuando hablamos de vulgar, lógicamente estamos hablando del italiano antiguo, del italiano vulgar, de la lengua italiana. Intentó pasar a la historia como un escritor más, es decir, evitó en todo momento cualquier tipo de prejuicio hacia su sexo, y por ello dio gran importancia a las relaciones personales con los literatos de su tiempo, a los que aduló en numerosos escritos, con el objetivo quizá de ser correspondida por estos en el plano literario. Hay muchísimas declaraciones de Tulia de Aragona alabando a los coetáneos y a sus coetáneos intelectuales, y en muchas ocasiones será lógicamente correspondida, y ellos también alabarán a esta poeta. Si nos fijamos en su obra, sus rimas ven la luz en 1547, con el título Rimme de la signora Tulia de Aragona et diversi a lei. El título es así porque incluye, junto a sus poemas, otras composiciones de autores, de distintos autores. Después de estas rimas se publica el diálogo dell'Infinità di Amore, dedicado a Cosimo de Medici. Y en 1560, es decir, 4 años después de su muerte, aparece el libro Il Meschino e il Guerino, editado por Rainieri. Importante, a mí os he traído hoy una serie de composiciones de estas autoras, porque no se puede hablar de las escritoras italianas sin ver ninguna de sus producciones, sin leer alguno de sus poemas. Y en el caso de Tulia de Aragona, he seleccionado este poema a Piero Manelli. Es una respuesta que ella hace a este escritor después de que él escribiera un texto misógino, y ella pues escribe o le responde con este poema. Poi che mi die natura a voi simile forma e materia, o fosse il gran fattore, non pensate che ancor di sì d'onore mi desse, e bei pensier, Manel gentile?
Dunque credetemi contato vile, che io non osi mostrar cantando fore, está diciendo que, o dirá en el soneto, que ella tiene las mismas dotes artísticas que un hombre. Es algo que defendió Tulia de Aragona durante, podríamos decir, todas sus poesías y sus producciones. Defendió esa igualdad literaria o de la calidad literaria entre hombres y mujeres. Bueno, voy a saltar porque a lo mejor luego si nos da tiempo volvemos a la composición y la leemos entera. Es que no querría que me quedara sin tiempo. Otra de las poetas cortesanas es Gaspara Stampa. Nace en Padua en 1523 en el seno de una familia de comerciantes. Tras la muerte del padre, se traslada a Venecia junto a su madre y sus dos hermanos, Baldassare y Cassandra, donde vivirá hasta su muerte en 1554. Muy importante cuando hablamos de esta poeta es el hermano Baldassare, porque fue fundamental para ella y fue quien la introdujo en el círculo de intelectuales de la época en Venecia. Sus rimas se publicaron póstumas el mismo año de su muerte, en 1554, con el título de Rime di Madonna Gaspara Stampa, y no fueron reeditadas hasta 1738, cuando Luisa Vergalli publica su obra Rime con alcune altre di Collattino e di Vinciguerra, conti di Colalto e di Baldassare Stampa, giunto vi diversi componimenti di vari autori in lode della medesima. Aquí tenemos al hermano Baldassare Stampa, que como decía fue muy importante para Gaspara y fue también un literato, un hombre que se movió entre los intelectuales venecianos. Gaspara Stampa será capaz de desarrollar una lírica original y espontánea donde el sentimiento de amor se muestra en todas sus facetas, el amor carnal, la pasión, el amor no correspondido, el amor distante, el amor fugaz. Es decir, esa afirmación que hacía al principio de mayor frescura en las poesías de las cortesanas, lo vemos claramente, por ejemplo, en Gaspara Stampa. Mayor frescura y originalidad respecto a las composiciones de las aristócratas que, como decíamos, no gozaban de la misma libertad, tampoco de la misma libertad de expresión. También en este caso una traducción de una composición de Gaspara Stampa. Después, al final de mi intervención, les diré dónde pueden encontrar estas poesías que vamos a ver aquí. La leo en español, se entiende mejor porque el idioma utilizado en el Renacimiento pues requiere de una especialización y por eso he preferido traer la traducción. Dice Gaspara Stampa: llorad mujeres, llore también amor, pues el que me ha herido no llora, el alma pronto ha de partir de este cuerpo transido de dolor. Y si alguna vez de este piadoso corazón la voz extrema de otros fue escuchada, después de que esté muerta y sepultada, escribid la razón de mi dolor. Por mucho amar y por no ser amada, vivió y murió infeliz quien aquí yace. La amante más fiel que haya existido. Ruega, viajero, que su paz alcance y aprende de ella, si tan maltratada, a no seguir un corazón cruel y esquivo. Lamenta es un poema de amor en este caso no correspondido, pero un amor, no un amor stilnovista, no un amor ideal, divino, sino un amor muy terrenal, el dolor de amor. Si avanzamos, tenemos a Verónica Franco. Podríamos decir que es la cortesana por excelencia del Renacimiento italiano. Es la poeta de la que más libros se han escrito y la más estudiada hoy en día. También de la que tenemos más noticias. Nació en Venecia
probablemente en el año 1546, hija de Francesco, perteneciente a una familia, Francesco Franco, lógicamente, perteneciente a una familia de la clase de los Cittadineschi, que era una clase intermedia entre la nobleza y el pueblo, y de Paola Fracasso, cortesana, que con toda probabilidad fue la que la introdujo en su misma profesión. Supo sobresalir entre todas las cortesanas de su tiempo por su ingenio y erudición, y adquirir notoriedad literaria en el círculo intelectual veneciano de la época. Se relacionó con políticos, con poetas, literatos, artistas, y en especial con el prestigioso Marco Vernier, uno de los hombres más influyentes de su vida. Su fama se extendía más allá de las fronteras italianas y por ello, en 1574, Enrique III de Valois, en su viaje de vuelta a Polonia, visita Venecia exclusivamente para conocer a Verónica Franco. A partir de ahí iniciará con Enrique III una correspondencia, unas cartas que durarán o que se sucederán hasta la muerte de la poeta. Su obra, Terze Rime, incluye algunos textos de otros autores, se publica en 1575, y las cartas de Lettere Familiari a Diversi, que son 50 cartas y 2 sonetos en honor a Enrique III. Las publica en 1580. De Verónica Franco, Le Terze Rime, he traído esta composición, es el canto 24 de sus rimas, y también en español. Dice: los ojos de vuestro sentido tened en cuenta, y vos mismo ved cuánto es desagradable injuriar a las mujeres. De nuevo está respondiendo a un escrito misógino. En este caso, la composición, el poema, es mucho más largo. Yo he recortado un trozo, es un fragmento simplemente, pero la composición entera, como decía al principio, después les diré dónde pueden encontrarla. Pobre sexo con mala fortuna siempre creado, porque siempre está sujeto y sin libertad. Sin embargo, el defecto ciertamente no fue nuestro, que si bien no somos fuertes como el hombre tenemos mente e intelecto. En la fuerza corporal no está la virtud, sino en el vigor del alma y del ingenio, por el que todas las cosas son conocidas. Y ciertamente sé que un lugar menos digno no tienen las mujeres, pues de ser mayores que los hombres han dado más de un signo. Pero si de vos se reputan menores, quizás sea porque en modestia y en saber somos más sencillas y mejores que vosotros. Afirma, como ven, directamente la superioridad de las mujeres respecto a los hombres. Esto era algo inaudito en el siglo XVI. Hablamos de un florecimiento de las mujeres y de la escritura de las mujeres, pero no nos podemos olvidar que la cultura en la época del Renacimiento, como en la época anterior de la Edad Media, era una cultura prevalentemente patriarcal, en el que las mujeres ocupaban siempre un segundo plano respecto a los hombres. Y no era habitual declaraciones de este tipo, declaraciones en las que no era habitual, empezó a ser habitual en esta época con las cortesanas, pero no era lo que se esperaba que dijera una mujer. También es una época en la que hay multitud de textos misóginos que intentan demostrar precisamente la inferioridad de las mujeres. Y encontrarnos textos así, como los de Verónica Franco o como el que leíamos también anteriormente de Tulia de Aragona, pues dan muestras de esas voces disidentes en el Renacimiento que muchas veces venían por parte de las cortesanas, porque las cortesanas, como decíamos al principio, eran libres y tenían una autonomía que no tenían el resto de mujeres, y por lo tanto se podían permitir pues decir ciertas cosas
a lo mejor otras mujeres no podían. Y vamos con las nobles, porque entre las nobles también hubo alguna voz transgresora. No era lo habitual, pero sí encontraremos también alguna mujer que reivindica esa igualdad entre hombres y mujeres. Entre las damas, las poetas aristócratas, he seleccionado unas cuantas, estas que tienen aquí: Vittoria Colonna, Laura Terracina, Isabella di Morra, Laura Battiferri Ammanati, Maddalena Campiglia, Chiara Meatraini, Francesca Baffo, Verónica Gambara. Partiendo de Vittoria Colonna, es quizá la poeta más conocida de entre las aristócratas. Por lo menos fue la más alabada y la más recordada y la más estudiada tras su fallecimiento. Sus rimas se publicaron en 1538 en Parma y se reeditaron casi sucesivamente en otras ciudades de Italia, como Venecia o Florencia. Ahí ya con esa reedición, que fueron muchas reediciones de sus rimas, por lo menos 19 reediciones, ahí se ve la importancia de esta poeta ya en los años en los que desarrolló su actividad. Era famosa además por ser de los pocos autores que en el Renacimiento escribió literatura mariana, pero sobre todo por ser la escritora que más fielmente sigue la lírica petrarquista en modo, forma y contenido. Precisamente por atenerse al canon establecido en la época, que era la poesía petrarquista, fue más alabada que las demás y más leída que las demás poetas. Colonna será de las pocas mujeres que gocen de prestigio no solo social, sino también literario, siendo una de las figuras femeninas más citadas del Renacimiento. Su amistad con Miguel Ángel Buonarroti y escritores de prestigio como Pietro Bembo o Castiglione influyeron sin ningún tipo de duda en su éxito y en su fama. Su obra, además de sus rimas, publicò discorso sopra il principio di tutti i canti dell'Orlando Furioso, sopra tutte le donne vedove di questa città di Napoli, y un último libro, la segunda parte dei discorsi de los cantos del Orlando Furioso. Otra poeta importante también del Renacimiento será Verónica Gambara. Nació en Albonio, en la provincia de Brescia, en 1475, en el seno de una familia noble, hija de Alda dei Pio di Carpi y Gianfrancesco Gambara, que era dueño del feudo de Pratalbonio. Escribió rimas y cartas, sin embargo, en este caso, tanto su epistolario como sus rimas no se publicaron en un solo libro hasta el siglo XVIII, cuando ve la luz la edición de Felice Rizzardi, Rime e lettere di Verónica Gambara. Hasta ese momento, sus textos se publicaban en diferentes libros de forma dispersa. Un poema aparecía en alguna antología, otro poema en otra, y la agrupación de toda su obra se produce en el siglo XVIII. Fue muy alabada por escritores de prestigio como Bembo, Ludovico Dolce, Bernardo Tasso, Pietro Aretino, Gian Giorgio Trissino, etc. Laura Battiferri degli Ammanati fue también una, es que estoy viendo aquí, fue también una de las poetas del Renacimiento, quizá podríamos decir una de las más prolíficas, porque su obra es muy extensa. Su villa en Florencia era visitada con frecuencia por escritores como Tasso o el que fuera su amante, Benedetto Barchi. Su obra es bastante extensa en comparación con el resto de poetas. Recogió sus primeros sonetos en una obra titulada Primo libro delle opere toscane, donde incluía además composiciones de otros autores.
Esto, como ven, era muy frecuente. Estas poetas publicaban sus composiciones, pero añadían en los libros, se añadían composiciones que a ellas les interesaban de otros autores. En el caso de Laura Battiferri, no solo fue poeta, sino también crítica literaria, muy respetada y reconocida por su erudición, como muestra su pertenencia a la Academia degli Assorditi de Urbino y a la Academia degli Intronati de Siena. Esta mujer nació en Urbino, pero vivió y pasó gran parte de su vida en Siena. Por eso perteneció a estas dos academias. Otra autora de esta época es Laura Baccio Terracina, conocida como Laura Terracina. Formó parte de una academia también, la de los Incogniti de Nápoles, que fue la ciudad donde nació y donde vivió toda su vida. Publicará sus rimas en una obra titulada Rime de la señora Laura Terracina en 1548 en Venecia. A esta obra le seguirá la publicación un año después del libro Rime Seconde y también será comentarista de la obra de Ariosto, especialmente del Orlando Furioso. Y este comentario se publica en su libro Discorso. Es muy importante esta obra Discorso. Y es importante sobre todo para el tema de la querella de las mujeres, ya que en el discurso él reacciona a unas declaraciones misóginas que aparecen en el Orlando Furioso de Ariosto. Y estas declaraciones de Ariosto provocan en Laura Terracina una exhortación a las mujeres para que abandonen el silencio y combatan, mediante el estudio y la escritura, la falsa creencia de la superioridad del hombre. Es muy interesante y como es muy interesante yo les he querido traer una parte de ese discurso. En el canto 37, dedicado a la poeta Verónica Gambara, que hemos visto anteriormente, lamenta los ataques que reciben las mujeres. Lo tienen aquí. Muchas en el mundo como vosotras, mujeres que tendría que haber muchas en el mundo como vosotras, que a los escritores pusieran freno. Se está hablando con Verónica Gambara, muchas como ella. Que para que no vengan contra nosotras escritos crueles y llenos de veneno. Bueno, he hecho la traducción sobre la marcha. Más adelante, en el mismo canto, dice que las mujeres deberían dejarle la aguja, el hilo y las telas y dedicarse al estudio. Es importante, muy importante este canto porque incita a que las mujeres se instruyan, a que estudien, a la educación de las mujeres. Y la educación de las mujeres para combatir textos misóginos y para combatir la creencia, falsa creencia, de esa inferioridad femenina. A propósito de la querella de las mujeres y de la inferioridad femenina, me gustaría también, ya concluyendo, hablar de Moderata Fonte. Moderata Fonte es el seudónimo de Modesta Pozzo, nacida en Venecia en 1555, muerta en 1592. Esta escritora se sitúa también, como ven, en el siglo XVI, ya en su caso en la segunda mitad del siglo XVI. Las poetas que hemos visto hasta ahora son de una generación más joven que Moderata Fonte, porque son autoras nacidas a finales del siglo XV o a principios del siglo XVI. En cambio, Moderata Fonte ya nace en la segunda mitad del siglo XVI. Pero es una autora muy importante y sobre todo si hablamos de reivindicación de la literatura femenina, reivindicación de las mujeres y de la igualdad literaria. Ella publica en el libro Il merito delle donne. Esta obra responde también a una obra misógina de Giuseppe Passi titulada I donneschi difetti
y es una obra muy interesante que ya ha sido rescatada y hoy en día se puede leer y la pueden encontrar sin ningún problema. Aquí les traigo un fragmento del libro, un fragmento de esa obra, en donde defiende el sexo femenino, defiende las virtudes de las mujeres y se queja de esa discriminación que sufren las mujeres simplemente por su sexo. Una obra fundamental para la querella de las mujeres. Hay que decir que esta exaltación o este despertar de la querella de las mujeres en el Renacimiento, que se demuestra con hechos, porque son las propias escritoras las que demuestran su calidad literaria y las que consiguen con sus actos poner a la mujer en un plano no inferior al hombre, sino igual o incluso superior al del hombre, se verá un poco, podríamos decir, acallada durante el siglo XVII. En el siglo XVII decae la actividad de las escritoras femeninas, perdón, de las escritoras italianas. Llegará la época del barroco, sí hay autoras y sí hay escritoras, pero no, la literatura femenina no será ni muchísimo menos tan fecunda como la de la época del Renacimiento. La época del Renacimiento fue una época de esplendor, como decía al principio, en todos los niveles, de esplendor cultural, y dentro de la literatura fue una época de esplendor de la literatura femenina. Y por último, concluyo porque querría poder responder también si alguien tiene alguna pregunta. Concluyo mostrándoles este libro. Este libro lo publiqué yo en el año 2013, Poetas cortesanas en la querella de las mujeres. En este libro pueden encontrar muchas de las cosas que hemos oído hoy, pero ampliadas. Una descripción completa de quiénes eran y quiénes fueron las poetas cortesanas y cuál fue su acción a la querella de las mujeres, pero con una introducción en la que se habla también de las damas, las aristócratas, las poetas que no fueron cortesanas, pero que también influyeron y contribuyeron con sus obras a la querella de las mujeres. Les recomiendo, si les ha interesado el tema y si les ha interesado esta ponencia, les recomiendo que lean este libro, que lo descarguen, porque se puede encontrar en Internet, acceso libre, es decir, no hace falta que lo compren, pueden descargarlo libremente de Internet. Escribiendo en Google el título, lo van a encontrar sin ningún problema y en él podrán ampliar la información que yo he dado hoy. También incluye el libro dos pequeños estudios sobre Verónica Franco, de la investigadora Isabel Rubín y del profesor Fausto Díaz Padilla, que están también en el libro. Y al final encuentran una traducción de una selección de poemas de las cortesanas que hemos visto. Los textos que yo les he mostrado traducidos son precisamente de este libro, en el que se hace una antología bilingüe, la versión en italiano y en español. Y con esto yo voy a concluir mi intervención y voy a dar paso a las posibles preguntas, si alguien me quisiera preguntar algo. Voy a ver si puedo dejar de compartir, si lo encuentro. Sí, aquí. Aquí está. Muy bien, pues agradecemos enormemente esta espléndida ponencia de la doctora Estela González de Sande. Tenemos cosa de 4 minutos. Si hubiese alguna pregunta o comentario, observación por parte de nuestros ponentes, de nuestros participantes, perdón, adelante. Sí, Lidia Fernández, adelante, por favor. ¿Se me oye? Sí, Sí, claramente.
Ah, vale. Yo quería preguntar si las poetas de las que hablamos eran pagadas por su trabajo como poetas o eran solamente pagadas como cortesanas. Eran solo pagadas como cortesanas. Las, Vale, genial. eh, ellas mismas publicaban sus propias rimas, es decir, eh, tenían el mecenazgo en la época, había una serie de mecenas que publicaban obras de artistas y de intelectuales, no solo mujeres, sino también hombres, y en el caso, por ejemplo, de las rimas, la mayoría de estas poetas, pues cortesanas, disponían de ese mecenazgo masculino, generalmente, de los hombres ilustres con los que se codeaban. Pero, por ejemplo, en el caso del libro de el último que hemos visto del comentario, el discurso del Orlando Furioso, eh, la propia Enterrachina se lo sufragó. Es decir, que podríamos decir que, que las dos cosas, por una parte les publicaban las obras a través del mecenazgo artístico que existió en el Renacimiento y en otros casos, pues algunas obras ellas mismas se las sufragaban. Eran mujeres que tenían mucho dinero, unas por ser aristócratas y pertenecer a familias muy adineradas y otras por su trabajo como meretrices que también ganaban mucho dinero. No sé, creo que he respondido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctora, tenemos una pregunta también aquí del maestro David Sánchez. ¿Qué obra podría recomendar de análisis? ¿De análisis para estas escritoras? ¿O de análisis? No entiendo la pregunta. Sí, de Maestro análisis de David, si estas puede. escritoras. Bueno, yo para analizar a estas autoras recomiendo, por supuesto, el libro que les he mostrado, Poetas cortesanas de la querida de las mujeres, pero luego tenemos también una serie de obras que son individuales de cada una de ellas, que amplían mucho los conocimientos. Por ejemplo, si a alguien le interesa ver una autora en concreto, Verónica Franco, o le interesa Tulia de Aragona o cualquiera de las mencionadas, hoy en día ya disponemos de monográficos sobre esas autoras que lógicamente tienen mucha más información porque son obras concentradas en una sola autora. Entonces, como referencia, como de todas, yo diría que de los estudios más recientes es el mío, el que yo les he mostrado, pero tienen otros también. Creo que ya lo estoy compartiendo, ¿no? No. Bueno, y si no, individualmente de cada una de ellas. Hay monografías de ellas individuales. Muy bien, muchas gracias. Javier Fernández Granda y Andrea Pérez preguntan por qué no pueden encontrar el link. Yo creo que la doctora podría proporcionarnos el link y les enviaremos a todos los que están inscritos, a todos los asistentes para que dispongan Sí, del claro. link, ¿no? Sin problema. Sí, Valentina yo Suchi, por favor, adelante. Perdón, doctora, adelante. sí. Valentina Zucchi. Valentina. Valentina, ¿nos escuchas? No oigo nada, Noé. ¿Tú No, oyes no, algo? no, se ve que tiene el micrófono encendido, pero no logramos escuchar a Valentina. Bueno, podría utilizar el chat en todo caso para externarnos su pregunta o comentario. Y bueno, son en México las 13 horas con un minuto, en España asumo que las 8 con un minuto. Estamos pues ya al borde del tiempo. Creo que será pertinente concluir aquí nuestra tan exitosa segunda sesión de este curso de escritoras italianas. Los invitamos de la manera más atenta para que nos acompañen mañana, 10 de marzo, a la misma hora, con la misma liga con la que pudieron acceder hoy,
a la ponencia de la doctora Mercedes González de Sande, quien nos hablará de autoras de finales del siglo XVIII y siglo XIX, el resurgimiento italiano. Los esperamos con las pantallas abiertas, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por tan exquisita ponencia. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. Buenas tardes a todos. Buenos días en México.